Hoy vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el caso de este movimiento, lo que hay que tomar muy en cuenta son las fórmulas. En este tema lo más importante son las fórmulas. Aparecen al final del examen, así que no hay que aprendérselas. Lo que sí hay que saberse son las unidades. Las velocidades se dan en metros por segundo, en kilómetros por hora. El tiempo se puede dar en segundos, en horas. La distancia se puede dar en metros, kilómetros, hectómetros, los que fueran. La aceleración, metros por segundo al cuadrado, kilómetros por hora al cuadrado. Las unidades oficiales en el sistema internacional serían metros por segundo, segundos, metros y metros por segundo al cuadrado. Pero también tienden a usar otras unidades, entonces hay que estar muy pendientes de esto. Si el examen tiene 60 preguntas, en promedio tenemos 3 minutos para resolver cada pregunta. Es importante encontrar maneras para economizar tiempo. Una forma sería utilizar los comandos de la calculadora que permiten hacer despejes. Estos son los comandos que vamos a utilizar. AlphaCalc para que aparezca el igual. Alfa y el botón de cerrar paréntesis para que aparezca la X. Y para pedir la solución, ShiftCalc 30 igual igual igual. Este 30 es un número para limpiar la última evaluación que hace la calculadora. Se podría colocar cualquier número o solo vale ShiftCalc igual igual igual. Pero esto nos evita confusiones. Un móvil viaja a 2 metros por segundo y acelera por 20 metros a 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad alcanza y cuánto tarda? Ok, móvil es cualquier cosa que se mueva. No quisimos darle un nombre en particular en este ejercicio. Entonces, lo primero, debemos hacer un planteo. Para esto vamos a utilizar las unidades. Un móvil viaja a 2 metros por segundo. Metros por segundo es una velocidad. Como el problema apenas está empezando, sería la velocidad inicial. Acelera por 20 metros. No nos dejemos llevar por las palabras. 20 metros no es aceleración. Metros o unidad de distancia. Luego aparece 3 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado sí son la aceleración. Para sacarle el máximo provecho a este ejercicio pregunté dos cosas, pero normalmente solo les van a preguntar una. Nos piden velocidad, que sería velocidad final, y tiempo. Lo más importante es saber escoger la fórmula. Si quiero encontrar la velocidad final, utilizo la fórmula que no tenga tiempo. Y si quiero encontrar el tiempo, utilizo la fórmula que no tenga velocidad final. Empecemos por la velocidad final. Aquí tenemos tiempo, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos tiempo. Entonces, la única fórmula que en ningún lado tiene tiempo es esta. Así que esta es la fórmula que vamos a utilizar. En distancia colocamos 20. Como velocidad final colocaremos una X. La velocidad inicial era 2. Ambos al cuadrado. Y en el denominador tenemos 2 veces la aceleración. Sería 2 multiplicado por 3. Para no perder tiempo despejando la ecuación, vamos a utilizar la calculadora. Digitamos 20. Para que aparezca al igual, le damos alfa y el botón calc. Alfa calc. Tocamos ahora el botón que nos permite generar fracciones. Ocupamos la X. La X sale del botón alfa y el botón de cerrar paréntesis. Y la elevamos al cuadrado. Menos 2 al cuadrado entre 2 por 3. Una vez que lo tenemos en la calco, le damos Shift Calc 30 igual igual igual.
Y la respuesta nos aparece con este formato, x igual a 11,13 LR. En nuestro problema, la x es la velocidad final, así que sabemos que la velocidad final sería 11,13 metros por segundo. Ahora nos piden el tiempo. Usando el mismo principio, usaríamos una fórmula que no tenga velocidad final. Usaríamos la tercera fórmula. Y vamos sustituyendo. 20 es igual a 2 por x más 3 por x al cuadrado entre 2. Ahora digitamos la ecuación en la calculadora. Y le damos Shift Cal 30 igual. Y obtendríamos la respuesta con ese formato. Entonces el tiempo sería 3,04 segundos. Para solucionar esto ocupamos hacer un planteo. Entonces el tren parte de reposo. Entonces en nuestro planteo la velocidad inicial es 0. Al cabo de 0,02 horas. Horas es unidad de tiempo. La magnitud de su velocidad es 50 km por hora. Entonces si ya teníamos velocidad inicial, ahora tenemos la velocidad final. En ese tiempo, el tren recorrió una distancia. Distancia la pregunta. Este 0 no lo habíamos puesto unidades, pero vean que la unidad que nos conviene es kilómetros por hora. Ahora, ocupamos escoger una fórmula. ¿Qué letra no colocamos en este planteo? La A, ¿verdad? Como no aparece aceleración, vamos a escoger una fórmula que no tenga aceleración. Aquí hay aceleración, aquí también, aquí también. La única que no tiene aceleración es esta última. Una vez que tenemos la fórmula escogida, hay que sustituir los valores. Entonces, la distancia va a ser la pregunta. En ese caso, ni siquiera ocupamos usar el truco del Shift Cal, porque vean lo que va a pasar con el planteo. Ya la letra nos está quedando despejada. La incógnita está aquí. La velocidad final era 50. La velocidad inicial es 0. El tiempo es 0,02. Y todo eso dice la fórmula que tenemos que dividirlo entre 2. Este método de calculadora lo vamos a utilizar para despejar, pero en este caso la letra ya estaba sola, entonces no vamos a necesitar hacerle nada con cálculo. Nada más vamos a meter esto así tal cual está en la calculadora. 0,5 nos da la calculadora y las unidades kilómetros. Parte de reposo, velocidad inicial 0. Y acelera uniformemente a 2 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado efectivamente son aceleraciones. ¿Cuánto tarda? Recorrer 200 metros. ¿Cuánto tarda es tiempo? Preguntan el tiempo. Y nos dice que se mueve 200 metros. La letra que nos hace falta de esos planteos sería la velocidad final. Entonces, hace falta velocidad final. Escogemos una fórmula que no tenga velocidad final. Aquí hay velocidad final. Aquí hay velocidad final. Aquí no hay velocidad final. Esta sería la fórmula a utilizar. Entonces vamos sustituyendo. 200 es igual a 0 multiplicado por el tiempo, que las incógnitas van a ser x, más la aceleración que es 2, por la incógnita que es x, que está elevado al cuadrado,
Aquí vamos a usar la calculadora. Entonces colocábamos 200, colocamos el igual lo sacamos digitando alfa y calc. Entonces digita alfa calc, aparece el igual, 0 multiplicado por la x. La x la sacamos con alfa y el botón de cerrar paréntesis. Tocamos acá el botón de las fracciones, el 2, que era la aceleración, multiplicado por la x, alfa, y cerrar paréntesis nuevamente para que aparezca la x, la agregamos a la 2, nos vamos al denominador con esto, ¿verdad? Y colocamos un 2. Ok, así debió haber quedado en la pantalla. Y le decíamos Shift Alt 30 igual. Y es el formato de la respuesta. Vamos a ver las soluciones. Y la opción sería entonces 14.1. Partiendo de una rapidez de 8 metros por segundo. Velocidad inicial es 8. Distancia 170. Tiempo 20 segundos. Pregunta en aceleración. El dato que no colocamos en el planteo fue la velocidad final. Así que usaremos una fórmula que no tenga velocidad final. Nuevamente, la misma fórmula. Distancia 170. Velocidad inicial 8. Multiplicado por el tiempo, que son 20. Más la aceleración, que es la pregunta. Multiplicado por el tiempo, que es 20. Elevado al cuadrado entre 2. Entonces metemos este dato así en la calculadora. El igual es alfa calc. Y la x es alfa y cerrar paréntesis. Y para la respuesta es Shift Cal 30 y 3 iguales. Velocidad inicial 25. Aceleración menos 5. Tiempo 3 segundos. Y me piden velocidad final. ¿Qué letra no colocamos en el planteo? Distancia. Entonces, de las 5 letras nos falta la D. La fórmula es una que no tenga distancia. Hay distancia, distancia, distancia. La única que no tiene distancia es la primera. Menos 5 es igual a la velocidad final que la pregunta, menos la inicial, que es 25, y todo eso sobre el tiempo, que es 3. Menos 5, el igual con alfa calc, el botón para la fracción, la x era alfa y cerrar paréntesis, $25 decía la operación,
y abajo 3. Shift cal 30 igual. Y nos tira la respuesta. 10 metros por segundo. La aceleración sería 10. Las velocidades iniciales finales 30 y 40. Nos piden la distancia y ocupamos una fórmula que no tenga tiempo. La fórmula que no tiene tiempo en ninguna de sus partes es esta que está acá, la segunda. Y en esta no ocupamos hacer shift cal porque la letra ya está despejada. Así que solamente vamos a meter los valores a la calculadora. La respuesta es 35 metros. Supongamos que la velocidad inicial era 0. Entonces la velocidad final sería 17. Y el tiempo 0,5. Nos piden una aceleración. Y lo que no tenemos es distancia. La fórmula que no tiene distancia es la primera. Y en ese caso, la incógnita ya está despejada. De igual manera, no ocupamos hacer el shift cal. Con solo meter los datos a la calculadora tendríamos la respuesta. Debe ser 34 porque es el número más grande de 17 que está aquí. El trayecto es de 80 metros, distancia 80. En 7 segundos, tiempo 7 segundos. Y nos dicen que la velocidad final es 14. Ojo, al final del recorrido, velocidad final 14. Y nos piden la inicial. Vamos a usar una fórmula que no tenga entonces aceleración. La única que no tiene aceleración es la última. Entonces vamos sustituyendo valores. Distancia 80. Velocidad final 14. Velocidad inicial la incógnita. O multiplicado por 7, ¿verdad? Que ocupamos ese por ahí. Y todo esto dividido entre 2, que lo trae la fórmula. Entonces metemos nuestra ecuación en la calculadora. Generamos la fracción primero. Abrimos paréntesis. La x alfa y cerrar paréntesis. Ahí de una vez cerramos paréntesis. Multiplicado por el tiempo. Vea que la fórmula no trae ese por. Uno lo tiene que sobreentender. Entonces ahí va un por 7. Y abajo el 2. Shift cal 30 igual. Y nos sale este formato de respuesta. La más cercana a 885, 8,9. Que por lógica, aquí tendría un cero imaginario. Y sería como tener 8,90, 885, 890. Sería la D.
Ok, distancia 3 metros. Tenemos velocidad inicial y velocidad final. Y nos piden aceleración. El dato que no tenemos es tiempo. Entonces, de nuestra colección de fórmulas, la que no tiene tiempo es esta. Vamos sustituyendo entonces. 3 es igual. Velocidad final 3,5. Menos inicial que es 1,2. Ambos números al cuadrado. Sobre 2 veces la incógnita. Y pasamos esta función a la calculadora. Y en este formato nos tira la respuesta. Y yendo al ejercicio, 1,80. Lleva una velocidad de 30 metros por segundo. Velocidad inicial 30. 10 segundos, tiempo. Y hay un dato oculto. Dice en detenerse. Si se detiene, pues velocidad final es 0. Nos piden la aceleración. Y lo que no tenemos en el planteo es distancia. Entonces vamos a ocupar una fórmula que no tenga distancia. Distancia, distancia, distancia. La que no tiene distancia es esta primera. En este caso, con solo sustituir los valores a la calculadora nos va a dar la respuesta porque la letra ya está despejada. X es igual, velocidad final es 0, menos velocidad inicial que es 30, entre el tiempo que es 10. Y eso nos da menos 3 metros por segundo, que sería la opción C. Parte de reposo. Velocidad inicial 0. Aceleración es 10. ¿Cuánto tarda? Tiempo la pregunta. Y la velocidad final sería 50. Entonces, la letra que no está es distancia. Usamos la fórmula sin distancia y sería la primera. La aceleración entonces es 10. Velocidad final 50. Menos 0. El tiempo de la pregunta. Y eso nos debería dar 5. La opción C.